Tercer y último día del Congreso. La primera ponencia está a cargo de Gareth Edwards. Se titula Adam Smith, el rey Pirro y Cineas, la teoría de los sentimientos morales y la felicidad. Adelante, por favor. Gran placer estar aquí con ustedes en este Congreso de Economía Austríaca. Gracias a Federico Fernández por la invitación, gracias a todos los presentes. Como le comentaba el profesor Beltramino, todos los expositores luego, voy a tratar como Baltasar Gracián de ser breve. No les puedo asegurar ser bueno, pero por lo menos voy a tratar sí de ser breve. Vemos aquí el clásico retrato de Adam Smith, nos vamos metiendo con Pirro y Cineas o Quinias o como lo quieran poner en las distintas formas de pronunciarlo. Una clásica historia, sí, que nos remonta al rey Pirro de Epiro. Ahí tenemos una estatua, una vieja pintura, con aquella famosa frase que marca Plutarco. Probablemente a Pirro lo conozcamos más por la acepción de la victoria pírrica, ¿no? Y dice: otra victoria como esta y estaré perdido, contaba siempre Pirro de Epiro, recordando aquellas batallas donde uno terminaba con sus fuerzas diezmadas y ganaba prácticamente por muy pocos milímetros, por muy poco de diferencia. Y nos lleva a pensar, por un lado, que esta historia que el propio Adam Smith rescata en la teoría de los sentimientos morales lo hace de lo que es Vidas de Plutarco, ¿no? Aquel clásico libraco que es extensísimo, que tiene un montón de anécdotas interesantes, entre las cuales, bueno, Smith salva esta, que ya era conocida en su época, ¿sí? Y nos cuenta la historia de este rey, ¿sí?, de Epiro, este Pirro del que estábamos hablando, del que veíamos antes, que luchaba, que a veces ganaba, a veces perdía, pero que en algún momento tuvo bastante éxito. Y en esta anécdota que recuenta Smith y que rescata de Plutarco, ¿sí?, está Pirro con su fiel vasallo, con Cineas, ¿sí?, con Quinias, y están los dos preguntándose qué van a hacer como paso siguiente, ¿no? En definitiva, cómo va a ser el plan de distintas conquistas por delante para Pirro, ¿no? Aparece ahí un mapa, lo vemos, ¿no?, para que nos imaginemos cómo eran las ciudades de la época y del momento. Y entonces Pirro le dice que va a conquistar primero Roma, después Italia, después Sicilia, después Libia, después Cartago, ¿no? Cada vez que le dice un nuevo lugar para conquistar, Quinias le pregunta: ¿y después qué? ¿Y después qué? Y siempre hay un lugar más para ir por delante, para tratar de tener bajo su mando, ¿no? Casi como si fuera un camino sin límites. ¿Y después qué? ¿No? Es lo que se pregunta ahí en esa historia y que rescata Smith. Y después van a festejar, van a convocar a todos sus amigos, ¿sí? Van a tener un gran banquete donde van a poder divertirse y disfrutar hasta altas horas de la noche, ¿no? Vemos ahí un clásico bacanal de la época, ¿no? Y el tema es, y se lo pregunta, ¿no?, Quinias a Pirro: ¿qué es lo que le permite a Amo no hacerlo ahora mismo? ¿Por qué no disfrutar con sus amigos, juntarse ahora? ¿Por qué siempre un paso más en esa conquista, ¿no? Smith, con una cita que tenemos acá marcada de la teoría de los sentimientos morales, habla de la gran fuente de la miseria y los desórdenes de la vida humana, que parecen sobrevenir de sobreestimar la diferencia entre una situación permanente y otra, ¿no? Y nos habla de la pobreza, de la riqueza, de las ambiciones que llevan entre una y la otra. Marcamos acá algunos puntos, ¿sí? Esto que me interesaba, que lo leía hace algún tiempo y que conectaba, ¿no?, con esto de la cinta hedonista o el hedonic treadmill, ¿no?, que hay un paper bastante interesante de Dávila y de Ilovich que habla de la diferencia o de la simetría, ¿sí?, del sesgo que se da entre cómo sentimos cuando estamos corriendo, por ejemplo, el viento en nuestra contra, cuando el viento está en contra nuestra, y cómo no nos damos cuenta cuando el viento nos favorece, ¿sí?, que está acompañándonos detrás y ayudándonos a hacer las cosas más simples, ¿no? Vemos acá con esta cinta tratando de perseguir algo que parece imposible, ¿no?, el horizonte del sol o aquella vieja zanahoria atada con un palo. Aristóteles se preocupaba también por esto que le preocupaba a Smith, ¿no? Y nos decía, si ahí lo tenemos a Aristóteles, que nadie elegiría vivir sin amigos y sin amistades, incluso si tuviera todos los otros bienes posibles, ¿no? Y marcaba también que la verdadera felicidad no estaba ni en la riqueza, ni en los honores,
ni en los placeres, ¿sí? Porque en definitiva dependían de otros y podían desaparecer de un minuto al siguiente. Es decir, esto no sería la felicidad para Aristóteles, ¿no? Tener ahí el dinero y los premios y los lentecitos. El punto, ¿sí?, es que Adam Smith resurge nuevamente y se pregunta por la posibilidad de marcar lo bueno y lo malo, de poder disfrutar, ¿sí?, en ese momento de lo que estamos viviendo, ¿no? Y les dije que iba a ser breve, que iba a tratar de mantenerlo corto, que era solamente para motivar un poco de discusión y para ver cómo Smith, ¿sí?, se preocupaba porque tratáramos de vivir un poco mejor y no solamente por las cosas por las que es más conocido, ¿no? Smith nos preguntaría, ¿y luego qué? ¿No? Así que ahí estamos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿Preguntas? ¿Preguntas ahora o después? Ahora. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Acá hay una. Sí, sí. El mic. Bueno. Ahí viene. Así puede salir con la cámara. ¿De primera? No, no puedo quejar. La verdad que no. Gracias. Hola, mi nombre es Gilberto y Sí. quisiera saber, porque pues no conozco, no he podido todavía leer la obra de los teoría de los sentimientos morales, pero por lo que nos dices me recuerda mucho partes o por lo menos propósitos similares en la ética de los epicureos. Sí. Algo de esto es explícito en el mismo Smith y tiene que ver propiamente con esta historia que nos cuentas en torno a Pirro y demás, o en absoluto tiene que... Es muy interesante ese punto, Gilberto, porque con Smith, si bien no toca a los epicúreos directamente, sí toca a unos amigos que eran contemporáneos y que en definitiva se contraponían, que eran los estoicos. Entonces, mucho se discute actualmente incluso sobre si Smith tiene o no tiene posturas estoicas. Hay una corriente, digamos, mayoritaria que dice que sí, que toma mucho de los estoicos, o por lo menos los rescata cuando habla de los antiguos y de la antigua Grecia, y que tendría una visión cercana al estoicismo. Luego hay algunos autores expertos en Adam Smith más recientes, como María Pia Paganelli, que marcan, hay un paper que está presentando hace poco, que lo presentó este año, donde dice que en realidad Smith no sería un estoico, sino que más bien sería un antiestoico. Pero en el fondo el rescate a los antiguos, en la antigua Grecia, es muy patente en Smith, y en especial en la teoría de los sentimientos morales, donde le dedica varios párrafos y varios capítulos a esa cuestión. Así que sí, hay una hilación directa, no tanto con los epicúreos, pero sí con unos amigos y con unos primos que, digamos, que están ahí cerca ambos. Bien. Ahí, profesor Landoni. Yes. Sí, sigo con lo mismo, Garrett. ¿No podríamos decir que Smith no era estoico, no sé si antiestoico, como dice María Pía, pero no podríamos decir que para Smith los estoicos eran una referencia, aunque alejada, pero referencia hacia dónde mirar? Bueno, Landoni, querido, yo coincido en que el estoicismo es completamente necesario para poder entender por lo menos una parte de la teoría de Smith, principalmente aquella que tiene que ver con la corrección de nuestras conductas y con la mesura de las mismas. Smith le preocupa mucho esto de lo que él llama la propriety, es decir, las conductas apropiadas y cómo mejor armonizar con las conductas y con los sentimientos de los demás. Entonces, en ese punto, el estoicismo le da la posibilidad de encontrar una manera de morigerar los sentimientos y morigerar también así las conductas. En la postura, digamos, contraria, si tomáramos por ejemplo la de Paganelli, con el antiestoicismo de Smith, si pensáramos que eso es lo que Smith defiende, veríamos que para Smith el estoicismo es un paso previo a una sociedad en la cual ya no hace falta tener que cuidarse tanto de mostrar los sentimientos. Imaginemos que en sociedades más salvajes, donde la vida es más cruenta, es más lógico poder o tener que desconectarse de lo que uno siente, mientras que en sociedades más ligadas a lo comercial, a los intercambios donde no hay problemas, dicen estos otros autores, no haría falta tener que demostrar tanta mesura o tener que ocultar tanto lo que uno realmente siente de todo. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No?
el profesor Beltramino y después tenemos ya otra mamera. Perdón, sobre lo último, Sí. vos deciste varias veces ocultar. A mí me parece que Smith dice más de nivelar, de promediar, de, bueno, tratar de morigerar, no es exactamente ocultar. Por eso te digo si fue un lapsus o si pensás que No, es ocultar. a ver, cuando dije ocultar lo tenía presente ahí Beltramino. El punto me parece tiene que ver con una discusión que no termina tampoco de resolverse del todo, que en Smith sí está más claro, pero luego en los comentaristas de Smith no tanto, es si el hecho de armonizar con el otro y morigerar las pasiones lleva a una morigeración efectiva de las pasiones o solamente una morigeración de la exteriorización de esas pasiones. Es decir, Smith diría sí, uno modifica su conducta y al modificar su conducta también modifica lo que siente sobre lo que está haciendo. Mientras que otro segmento de la doctrina diría no, en realidad uno lo único que hace es lo externo y lo interno sigue siendo lo propio de uno. Otros dirían que en realidad ese es un psicópata y en el fondo lo que está haciendo es modificar lo que hace pero no lo que piensa o lo que siente. Bien, allá teníamos otra. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Una consulta. Muchas veces a los capitalistas, a los que defendemos el libre mercado, nos hacen ver como si fuésemos totalmente inhumanos, que no pensamos en el otro. ¿Cómo más bien podríamos ayudar a reforzar un discurso donde se refleja que al contrario, acorde más abundancia hay, más facilidad tenemos para reflejar nuestros sentimientos? Por ejemplo, en el caso de los varones, que está así tan álgido el tema de que no pueden expresar sus sentimientos, supuestamente por el patriarcado. ¿Cómo vemos que el hombre al pasar de ser cazador a simplemente ir al supermercado y tener tiempo de sobra hasta para ser reflexivo? O sea, ¿cómo enfocarías ese discurso para reflejar eso? Bueno, si lo tomamos desde el punto de vista de Smith y aquella vieja discusión que ha quedado perimida, por lo menos por la mayoría de los autores, aquel Das Adam Smith Problem, que no es tal, sino más bien un Smith que muestra un anverso y un reverso de la misma moneda, ¿sí? Un Smith en la teoría de los sentimientos morales, que es ese Smith más bueno, por lo menos para la gente, y el Smith más egoísta, por lo menos para algunos, de la riqueza de las naciones, nos da cuenta de que la posibilidad de utilizar la simpatía, bien entendida, esa cualidad imaginaria para ponernos en la situación del otro y entender o tratar de entender lo que el otro siente, ¿no? Cuando hablábamos antes de la armonía de los sentimientos, nos permite primero ubicarnos en la posición del otro al momento de hablar de los temas y no hacerlo de una manera, digamos, más despojada o más desconectada de lo que la gente siente, ¿sí? Porque cuando uno a lo mejor trata los temas de una forma más racional o más fría o más desvinculada de lo que la gente le pasa, no solamente lo que la gente hace, eso no suele ayudar a que uno conecte con el otro cuando está planteando un tema. También es interesante si hablamos de riqueza, ¿no? Y lo escuchaba a Tom Palmer de Atlas, que está dando bastantes charlas en el mundo sobre este punto, ¿no? Y que tiene que ver sobre dónde poner el foco, ¿no? Porque mucho se discute hoy por hoy de redistribución, de pobreza, de desigualdad, y no tanto sobre la riqueza, que era lo que le preocupaba a Smith originalmente, ¿no? Si nos ponemos a pensar, no hay que preocuparse tanto por la causa de la pobreza, ¿sí? Que es bastante simple. Digo, uno si quiere se va al medio de la isla con un gomón, se queda una semana desconectado de la ciudad y de su trabajo y se va a convertir en pobre sin ningún tipo de dificultad, sino más bien preocuparnos en cómo fomentar que la gente entienda las causas de la riqueza y cómo mejorar su calidad de vida. Nadie intentó ser pobre o ser rico. La gente intenta ser rica, puede fallar y ser pobre, pero nadie puede intentar ser pobre, fallar y ser rico, ¿no? Entonces eso nos da la pauta. No, bueno, es que es así. Digo, ser pobre es muy fácil, ser rico es el estudio que ha hecho la economía a lo largo de todos estos siglos. Entonces, en ese sentido me parece que
tomar por un lado de conexión y de vinculación con los otros y enfocarnos más en cómo pueden mejorar y no en estudiar cómo estamos así, que como estamos así, digo, es porque no hemos hecho las cosas correspondientes para poder estar mejor, me parece que es más útil para ese camino. Muy bien, ¿alguna otra? ¿Tenemos tiempo para una más? Ahí. Ahora con esto último que mencionas, yo siempre he tenido una duda que creo que en Smith hay un buen giro intelectual para entenderlo, y es, por mucho tiempo se creyó que la forma, o sea, la escasez siempre se reconoció como una situación, digamos, universal a la humanidad. Pero lo que se recomendaba respecto a que las necesidades suelen ser más grandes o más altas que los bienes existentes para satisfacerlas, no es aumentar la cantidad de bienes, sino morigerar tus necesidades, es decir, abstenerte, o por lo menos veo la ética de la virtud que proponen estoicos o otros muchos. En Smith hay algo contrario, o sea, la sugerencia de que lo que haya que hacer es precisamente lo otro. Bueno, Gilberto, Smith, tenía muchas cosas adelantadas. Tiene algunos párrafos en la teoría de los sentimientos morales donde se preocupaba incluso por los objetos que eran de moda en la época. Nosotros ahora veríamos a lo mejor el iPhone o lo que sea, pero él se preocupaba incluso por el corta uñas, ¿no? Por el alicate, para darles una idea, ¿no? Y decía, ¿y cuál es la utilidad de tener un alicate? ¿O cuál es la utilidad de tener un reloj, ¿sí? Que nos da la hora, ¿no? Y da el ejemplo de un reloj que atrasa 2 minutos todos los días, ¿no? Y ese reloj que atrasa 2 minutos todos los días dice, bueno, a ver, y uno pone un montón de libras y se compra el reloj que no atrasa, ¿sí? Eso a uno lo vuelve más puntual, y Smith dice, no, uno va a seguir siendo de impuntual lo mismo que era antes, y se empieza a preocupar sobre la importancia que le damos a las cosas o las diferencias que hay entre los ricos y los pobres, ¿no? ¿Por qué buscamos la riqueza y no buscamos la pobreza a título individual, no solamente a título de naciones? Eso lo hace en la teoría de los sentimientos morales, y dice que no es tanto por la utilidad que nos podrían dar las cosas en sí mismas, no es tanto por el reloj que atrasa menos o por el alicate que corta mejor las uñas, sino más bien por esa búsqueda de aquello que pensamos siente la gente que tiene todas esas cosas o que ha obtenido todas esas cosas. Entonces dice que es por eso que tendemos a prestarle más atención a los ricos, a los famosos, aunque a lo mejor los ricos y los famosos pasan por los mismos problemas que pasamos todos los demás, dice Smith. Así que Smith veía todo eso y se preguntaba si hacía falta perseguir las cosas por perseguirlas solamente. Bueno, estamos en tiempo. Muchísimas gracias. Un aplauso para Garrett. Se prepara.